En esta mañana vamos a hablar en el tema descuido en la transmisión generacional. Descuido en la transmisión generacional. Póngale atención a esa palabra que acabo de decir porque nos va a ir guiando en el recorrido de la predicación. Lo voy a repetir de nuevo: descuido en la transmisión generacional. Los israelitas, luego, hermanos, que ellos entraron a la tierra prometida, se dedicaron pues a servir a Dios. Sirvieron a Dios, de hecho, en diferentes áreas, de diferentes maneras. Por ejemplo, dentro del pueblo de Israel pudiéramos hablar de los soldados, de todos aquellos que siempre estaban involucrados en las diferentes áreas. Pudieran ser personas mayores que estaban en otras ocupaciones, pero que estaban siempre colaborando en lo que Josué estaba llevando a cabo. Por eso decíamos acá que sirvieron estas personas a Jehová todo el tiempo de Josué. Mientras Josué estuvo conquistando cada una de las ciudades, ahí estaba toda la gente liderada por Josué, perdón. Ahora, este pueblo, por supuesto, dentro de estas actividades que llevaban a cabo en el liderazgo de Josué, estas personas habían visto cosas grandes de parte de Dios. Porque siempre, si usted vamos leyendo y vamos centralizándonos en todo ese recorrido desde Egipto hasta 40 años después, cuando ya ingresaron a la tierra prometida, cuando estuvieron en conquista de las ciudades, en todo ese intervalo nosotros vamos a ver grandes maravillas de parte del Señor. Vamos a ver cosas grandes, por ejemplo, el que se abriera el mar, la milagrosa sustención que el Señor les dio en el desierto. Pero ya entrando ya a la tierra prometida, los israelitas vieron cuando las murallas de Jericó cayeron. Esto no era un asunto de la fuerza de Israel, más bien era la mano de Dios. Ellos vieron de qué manera estas ciudades, en particular Jericó, hermanos, se derrumbó frente de sus ojos. Eso fue a causa de la confianza, de la fe que Josué y todo aquel pueblo que le acompañaba habían puesto su confianza y su fe en el Señor, en Jehová de los ejércitos. Pero vamos a ver a continuación que luego vemos nosotros, hermanos, más tarde, que la generación que persiguió, que estuvo al lado de Josué, llegó a su final. Como siempre sucede, todos tenemos un espacio de vida, todos tenemos un ciclo, todos tenemos un final. Esta generación de israelitas que dije que habían visto cosas tremendas de parte de Dios a favor de Israel, les tocó por último tanto Josué morir. Ahí leíamos que murió a los 110 años, pero también toda esa generación le llegó el momento de
finalizar su carrera. Pero la generación que quedó de estos, es decir, estaríamos hablando de los niños, ya en este caso. Esta generación, nosotros leíamos acá que no conocía a Dios. Esto es importante que nosotros lo podamos ir viendo, porque esto nos traerá al final un mensaje a nosotros. Acá dice que esta generación que precedió a los de la generación de Josué que murieron, que le llegó el fin, estos no conocieron a Dios. Uno se puede preguntar cómo es posible que esta generación no haya conocido a Dios. Pues estamos hablando de un pueblo que estaba siempre siendo dirigido por el Dios de los cielos, por el Dios poderoso. Pero es realmente raro escuchar decir que esta generación nueva no tenía claro lo que era Dios. Textualmente dice, no conocía a Dios. Pero vamos a ver, siempre dentro de las cosas que suceden, no suceden por casualidad, no suceden porque así se tenía que dar o que tenía que suceder. Siempre cuando hay aspectos como el que estoy mencionando, siempre hay una causa, siempre hay una razón, siempre hay un porqué. Esta persona, esta nueva generación no conocía a Dios. Ahora vamos a ver que uno pudiera culpar a esta generación. Uno pudiera decir, qué gente más mala, ¿cómo puede ser que no conocieron a Dios? Pero cuando nos detenemos un poco y somos más mesurados para no acusar de lleno a esta generación, lo que vamos a ir redescubriendo en estos versículos es que la culpa de los que no conocían a Dios no era esta generación que desconocía y que no conocía a Dios. La culpa es precisamente, la tenía, hermanos, la generación que realmente no cumplió su rol. La generación que murió en el periodo de Josué, que murió igual que Josué, que ya murieron todos sus ancianos. Entonces, en este caso, acá la culpa que esta nueva generación no conociera a Dios fueron sus padres. Cuando, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo número 6 nos habla la Biblia, si podemos nosotros trasladarnos a este capítulo número 6 y vamos a ver en el versículo, hermanos, número 3, vamos a ver en el capítulo número 6 y verso 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y dice, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en la mano y estarán como frontales sobre sus ojos. Las escribirás en los postes de la casa y en sus puertas. Es decir, estas eran las recomendaciones que Dios había hecho a Israel, que se debían de esforzar y se debían de estar claro que a todos sus niños, a toda la generación nueva, era responsabilidad de los judíos, de los padres,
de enseñarles el temor a Dios, enseñarles la palabra de Dios. Por eso dice este mandamiento: y estas palabras yo te mando, las cuales dice, tú las repetirás a tus hijos. Tú les estarás hablando en el acostar, en levantar. La pondrás esta palabra en las entradas de las puertas, en las esquinas. Esta palabra serán palabras que deben de írselas aprendiendo los niños. Esta palabra es la que deben estas generaciones nuevas irlas grabando en sus corazones. ¿Y a qué se refería la palabra? De hecho, pues, es la palabra de Dios donde lleva los principios, donde nos habla de los valores. Porque cada uno de nosotros debe de saber que una sociedad sin principios y una sociedad sin valores somos animales. No somos, es decir, perdemos la entidad de seres humanos cuando no tenemos valores, cuando no tenemos la certeza y el conocimiento de lo que es Dios. Porque muchas veces nosotros escuchamos hablar a las personas y casi a todo mundo de Dios, pero es un decir nada más. Pero lo importante del ser humano siempre es que pueda tener una claridad de lo que es Dios. Porque cuando ya nosotros tenemos como seres humanos una claridad de lo que es Dios, vamos a tener principios, como dije, y vamos a tener valores. Y en ese sentido vamos a ser gentes que no nos iremos a desarrollar como meras bestias, como meros animales. Entonces acá hay un problema. El problema acá, como decíamos, no es de esta generación que no conocía a Dios. Y cuando dice no conocía a Dios, por eso leí el último versículo, que los hijos de Israel luego se fueron tras la idolatría. ¿Por qué se fueron tras la idolatría? Se fueron tras la idolatría porque sus padres no tuvieron a bien el apegarse al mandamiento que Dios les había ordenado como padres, que debían de instruir a sus hijos en la palabra. Lo que nosotros estamos leyendo en este versículo número 6, se lo leo de nuevo: la repetirás a tus hijos. ¿Cuál? La palabra del Señor, la Biblia, los escritos de la ley. Ahí está manifestado quién es Dios. Ahí está revelado la grandeza de Dios, la justicia de Dios. Pero vamos a ver aquí el gran problema, como decíamos, es por qué estos padres que murieron de la generación de Josué, ellos no cumplieron su compromiso. Ellos dejaron a un lado, en este caso, el sembrar en los niños que ellos dejaban, el sembrar la palabra. Por ejemplo, el que estos padres no cumplieran sus responsabilidades permitió y creó un vacío espiritual. Fíjese qué interesante, porque acá lo que vemos nosotros, ¿cuál es el vacío espiritual que se creó con esta gente nueva que no conocía al Señor? Bueno, el vacío espiritual en el cual cayeron fue en la idolatría. El vacío espiritual es hermanos, en el alejarse del verdadero Dios. El vacío espiritual en el cual cayeron fue el pecado, llamémosle con sus propias letras. Cayeron en el vacío espiritual porque ellos no conocían a Dios. Por ejemplo, sus padres tenían que haberles, hermanos, hablado no solo de la palabra que están
Deuteronomio 6:6 en adelante, sino tendría que haberles hablado sus padres de las proezas, de la grandeza de Dios. Porque lo que a ellos les hubiese llevado a una comprensión clara de la realidad de ese Dios, hubiese sido diferente su actuar en el futuro. Pero sus padres se quedaron cortos. Sus padres no cumplieron el mandamiento que Dios había mandado, que cada uno de los mayores se esmerara en transmitir la palabra, en transmitir el conocimiento de Dios. Estos que murieron de la generación de Josué no les hablaron de cómo el Señor abrió el Mar Rojo, no les hablaron de cómo el Señor destruyó y derrumbó los muros de Jericó. Estos que habían muerto no les hablaron de el amor de Dios, no les hablaron del celo de Dios, no les hablaron de la santidad de Dios, no les hablaron del juicio de Dios. O sea, se quedaron cortos. Se quedaron prácticamente con verdades fundamentales, que sería lo que cambiaría prácticamente el futuro de esta nueva generación. Por eso decíamos, a manera de tema, descuido en la transmisión generacional. Aquí ellos han cometido un descuido que realmente ha llevado a esta nueva generación a un vacío espiritual. Ahora, por ejemplo, esta transmisión, hermanos, generacional, hubiera sido de gran bendición para esta nueva generación. Es decir, pues si estos ancianos del tiempo de Josué se hubieran esmerado en hacer su trabajo, en hacer obedientes para transmitir la realidad de ese Dios a esta nueva generación, le hubiese sido, hermanos, fácil el desarrollarse en la vida. Porque siempre cuando se cumplen los roles, hermanos, sucede que somos de bendición. Por ejemplo, acá lo que nosotros vemos, que como estos no cumplieron su rol, estas generaciones siguientes fueron, hermanos, seguidores de ídolos. Fueron personas terriblemente que ofendieron al Dios verdadero. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Este fue el fracaso de Israel. El fracaso de Israel consistió en que los mayores no hicieron su trabajo. El fracaso de Israel consistió en que la generación que acompañó a Josué no cumplió su rol, no transmitió la realidad de Dios a estos pequeños, a estos niños. Lo que nosotros vemos es un total fracaso para Israel. Por eso, por ejemplo, el tiempo de los jueces oscila casi en 400 años. Si nosotros leemos detenidamente el libro de los jueces, vamos ahí, en ese libro de los jueces oscila un promedio de 400 años de dolor, 400 años de tragedia para Israel, 400 años donde Dios les mandaba juicio a través de los filisteos, a través de otras naciones. Les mandaba pestes, les mandaba hambruna a través de diferentes maneras. Pero ¿cuál fue la razón por la cual Dios actuaba de esa manera con Israel? Porque al principio los que tenían que desarrollar
sus responsabilidades con los pequeños, no lo hicieron. Y esto es lo que, como decíamos, llevó a Israel al fracaso. O sea, siempre, hermanos, las tragedias tienen una causa. Las tragedias tienen el por qué se dan las cosas. Ahora, esa es la narración de el pueblo de Israel y su fracaso. Ahora nosotros pudiéramos hablar, hermanos, por ejemplo, en el caso de hoy día. En el caso de hoy día, vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos en esta sociedad. ¿Qué es lo que se escucha en nuestro alrededor? ¿Qué es la sociedad que hay en este mundo? Porque de hecho, pues hay que aplicarlo a lo nuestro. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Lo que nosotros vemos es, hermanos, una generación de hoy día deshumanizada, una generación sin honrar a sus padres como lo manda la palabra, una generación amantes de sí mismo, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, cuando Pablo nos habla en la segunda carta, en el capítulo número 2, habla, hermanos, en el capítulo número 3, dice, si usted me acompaña, dice el caso de las generaciones de este tiempo. Dice que son amadores de sí mismo. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que eso es lo que hay en este tiempo. Por eso le dice el apóstol Pablo, dice en el versículo número 1, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Muchas veces nosotros asociamos esto a catástrofes, a situaciones de guerra, a muchas otras cosas, y muchas veces lo asociamos también a la venida del Señor. Pero el contexto de estos versículos está hablando de gente, de generación depravada que hay. Y eso es lo que dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vamos a ver en qué consiste estos tiempos peligrosos. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Lo que nosotros podemos ver dentro de la generalidad de las sociedades es eso, amadores, gente de este tiempo, gente amadores de sí mismos, es decir, que se aman ellos no aman a nadie. Pero también dice vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpretantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitáis. Es decir, este es el tiempo peligroso, donde estamos viendo una generación depravada, una generación terriblemente depravada. Por ejemplo, para nosotros ya es bastante conocido lo que se conoce como los Terian. ¿Qué quiere decir los Terian? Así se apellidan toda aquella gente que cambia su entidad, todos aquellos jóvenes que dicen que ahora ellos sienten ser un perro, que ellos sienten ser un gato, y ellos se visten como un perro, se disfrazan como un gato, se
se disfrazan como el animal que ellos sienten. Alguien preguntaba a esta gente que si ellos lo hacían por reírse o por burlarse, pero lo que ellos expresan es que ellos sienten eso. Ellos sienten ser un pájaro y ellos se visten como pájaro y cantan como pájaro, y ser un perro y ladran como perro. Pero ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Es una generación depravada. Es una generación. ¿Y a dónde se aprendió eso? ¿De dónde salió eso que ya no quieren ser personas, sino que quieren ser un animal? Es decir, todo tiene una causa y siempre hay una razón. Entonces, usted ve eso que es bastante común ahora. Ahora es bastante generalizado que el cipote aparezca que quiere ser un animal. Que el cipote aparezca, tal vez en el caso suyo no se ha dado, pero por eso estamos predicando, ¿verdad? Pero usted ya conoce, usted puede ver las redes de gente jugando en los parques vestido de animales, haciendo las veces de animales, comiendo como come un perro, como come un gato, porque ellos son gatos, porque ellos son perros. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿De dónde aparece esto? Nosotros podemos ver la homosexualidad, nosotros podemos ver una generación materialista hasta las narices, nosotros podemos ver una generación influenciada no por los intereses de Dios, sino influenciado por las cosas del mal. Es decir, usted rara vez escucharemos jóvenes que les interesa lo de Dios. La gran mayoría siempre es lo contrario. La gente habla, como dije, de Dios, pero no conocen a Dios. Y nosotros podemos, como dije hace un momento, podemos acusarles. Podemos decirle, por ejemplo, cuando vemos a esa gente, y se lo voy a decir a aquella gente que no se siente a gusto como son. Por ejemplo, se tatúan. No estamos hablando de, bueno, si vamos de pandillas, de marero, es otro. Estoy hablando de gente, yo no sé si usted anda tatuado, de gente que ya se siente como vacío. Y para llenar el vacío, usted va a que le pongan allí artísticamente un tatuaje. Se sabe aún de pastores que se tatúan. Bueno, y uno se pregunta, ¿y qué pasa? Y no esa gente pues predica, y esa gente supuestamente sabe de Dios. Es que hay muchos que saben de Dios, conocen de Dios en teoría, pero no conocen al Dios verdadero. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Usted ve la gente, las que no tienen nalga, poniéndose un puto, le llaman, no sé cómo. O sea, la cosa es terrible. O sea, es una generación que está a disgusto como los hizo Dios. Es una generación, como dice Pablo, amadores de sí mismos, soberbios, altivos. Eso es lo que tenemos nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Pero nosotros erróneamente muchas veces lo señalamos. Muchas veces decimos, mire esa muchacha cómo anda, mire ese joven cómo actúa. Pero ¿qué es el asunto acá? El asunto no es tanto ellos. El asunto es que los padres, damos un amén. El asunto no es la culpa de ellos, aunque sí hay un porcentaje de culpa. Pero la culpa siempre de las generaciones chuecas, de los hijos malos, de los hijos amadores de sí mismos, de los hijos que, hermanos, de la noche a la mañana aparecen dentro de los terian. No son ellos. Los culpables son
Los padres, gracias por ese amén. Los culpables son los padres. ¿Usted cree, por ejemplo, usted cree que tener hijos solo es por tener hijos? Bueno, hay personas que no atinan, pero tener hijos es una responsabilidad. Tener hijos, está bien los cuyos que tengan hijos, está bien los animales que no son personas, pero tener hijos, cada hijo es una gran responsabilidad. Porque muchas veces hay padres que lo que hacen es, hermanos, no hacer su trabajo. Y en este particular estaríamos hablando de la iglesia del Señor. Hay personas dentro de la iglesia del Señor, porque no tiene sentido que estemos hablando del mundo. No tiene sentido porque aquellos no tienen valores ni principios. Pero si estamos hablando de la iglesia, de un amén, la iglesia del Señor. Si estamos hablando de la iglesia, asumimos que la iglesia, hermanos, ya tiene la verdad. Y como tiene la verdad, la iglesia tiene que transmitir como padres, hermanos, lo que hay que transmitir de Dios a nuestros hijos. Es decir, es cumplir con la responsabilidad. La responsabilidad pertenece a la familia. Los hijos, estos pequeños que se convierten en las nuevas generaciones, no son responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de las instituciones educativas, de las universidades. La responsabilidad es de la familia. Es la familia, es el papá y la mamá que tiene una responsabilidad con esos pequeños, porque de no cumplir su rol, de no cumplir sus responsabilidades, van a ser monstruos, van a ser histeria, van a ser homosexuales, van a ser lesbianas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Van a ser ladrones, van a ser promiscuos, van a ser adúlteros, van a ser fornicarios, van a ser todo lo opuesto. Pero ¿qué sucede? Sucede que, como decíamos, es responsabilidad de la familia, de cada núcleo familiar. Es la responsabilidad de cada uno de hacer funcionar, de transmitir los valores, de transmitir el conocimiento de Dios, de transmitir el conocimiento de Dios. Fíjense que aún cuando a veces está distorsionado el conocimiento de Dios, de alguna manera funciona. Por ejemplo, a mí, mi madre era muy religiosa, pero a mí me metía lo de Dios. A mí me hablaba de Dios. Por ejemplo, cuando se celebraba la Semana Santa, ella como hijo nos decía: ustedes no tienen que gritar duro porque golpean al Señor. Ustedes no tienen que golpear porque el Señor el Viernes Santo está tirado en la tierra. Y un cuidado, y todas esas cosas van funcionando al fin y al cabo, a tal grado que aun cuando están un poco distorsionadas, pero funcionan. Entonces es realmente los padres la responsabilidad, hermanos, que se debe de tomar. Cada padre debe de saber que él tiene que dar cuenta de ese hijo, de esa hija, que él tiene que darle cuenta a Dios. No es un asunto que va a pasar por alto. ¿Por qué le dio Dios esos hijos que tiene? No hay nada que suceda
si no es la voluntad del Señor? ¿Por qué Dios le dio a esos hijos, a esos nietos? Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¿Por qué Dios se lo dio? Para que cumplamos nuestro rol, que fue el que no cumplieron la generación que acompañó a Josué. No hizo su trabajo, no transmitió el temor de Dios a las nuevas generaciones. ¿Y qué fue lo que sucedió? Le vino la desgracia a Israel. Y en este caso, por ejemplo, cuando la familia toma, por ejemplo, su compromiso desde pequeño. Desde pequeño empieza a formar a Dios en ese pequeño. Es trabajo, no es un asunto de dejarlo que lo haga otro. Pero enseñarles, es decir, se necesita tiempo. Se necesita tiempo, pero lo que pasa de los padres cristianos que nunca tienen tiempo y que el tiempo está más invertido en otras áreas, pero no en las partes fundamentales, que en este caso es la familia. Esa es la parte fundamental. Los hijos, ya en este particular, como creyentes, como iglesia, nuestros hijos deben de andar ahí pegados con nosotros. Nuestros hijos deben de tener siempre que sus padres tengan un espacio para hablarles de la grandeza de Dios, para hablarles del amor de Dios, para hablarles de la justicia de Dios, para hablarles del juicio de Dios. Eso es la parte que le corresponde a los padres. Esa es la parte que, como dice el mismo profeta, la palabra no regresa vacía. Muchas veces hemos tenido experiencias de pastores que los hijos se les han disparado, ya hijos ya mayores, se han ido al mundo. Por ejemplo, se conoce de un pastor o de dos pastores, conozco yo, que el hijo, ya muchachos se metieron a la droga y se perdieron supuestamente, pero en su tiempo volvieron, porque la palabra no regresa vacía. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La palabra no regresa vacía. Toda vez se cumpla el compromiso que como padres nosotros tenemos. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿cuál es el tiempo que usted está dedicando? Porque todos nosotros queremos buenos hijos, ¿sí o no? Levante la mano los que queremos buenos hijos. Ah, de veras, ¿y está haciendo su trabajo? La otra pregunta, ¿está haciendo su trabajo? ¿Qué le está transmitiendo usted a sus hijos? ¿Qué le está transmitiendo? ¿Le está transmitiendo modas? ¿Le está transmitiendo riquezas temporales? ¿Le está transmitiendo visiones temporales? Está bien, pero lo principal debe de ser lo de Dios. ¿Por qué muchos padres se quejan? Mire, este hijo ya ni nada conmigo, me abandonó, otro. Bueno, y luego la gente dice que hijo tan malo, pero hay que ser justo. Siempre hay que ver quién es el que tuvo la culpa. Hermano, el punto es que la palabra siempre, cuando haya esa tierra buena, va a producir el 70 y el 100 de sus frutos. Entonces, ¿quiénes queremos que nuestros hijos? Por ejemplo, yo estaba viendo ayer una familia con una ancianita que es un papel en una silla de ruedas, con Alzheimer, con un montón de otras cosas, pero viendo a esa ancianita y aquel cariño de aquella familia sobre aquella ancianita,
¿Qué habrá pasado? Probablemente ha sembrado. Probablemente ha sembrado principios y valores, ¿verdad? Pero que, por ejemplo, cuando al hijo desde pequeño se le enseña, vaya, vos vas a ser como Rambo, vas a practicar, te voy a comprar juguetes parecidos a los de Rambo, vos vas a ser un millonario como esos que compiten, vos vas a hacer esto. Bueno, después no se esté quejando que lo vayan a tirar allá a los leones. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No se esté quejando, porque lo que se siembra también se cosecha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todos queremos buenos hijos. Haga su trabajo, hermano. Haga su trabajo. Ocupe tiempo. Dedique tiempo para sus hijos. Biblia. Y la iglesia da un gran aporte para eso. Cuando usted trae a sus hijos, aquí se les enseña Biblia, aquí se les enseña historia de la Biblia, se les enseña principio, se les enseña Dios, se les habla de Dios. Aquí en la escuela bíblica no se les predica política, no se les predica otra cosa, se les habla de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero ¿dónde están sus hijos? Allá los dejó con la iPad, ¿verdad? En la casa, capaz entretenidos, pornográficos, desde pequeño. ¿Ah? ¿Dónde están sus hijos? ¿Por qué no los? ¿Cuántos padres quisieran tener esos 2, 3 hijos? No los tienen. Usted los tiene, pero nunca los trae a la iglesia. Pero tampoco nunca ocupa tiempo para hacer el trabajo de transmitirle a Dios, a ellos. No los trae a la iglesia. ¿Qué se quedan haciendo en la casa? A mí me gusta ver, por lo menos en las vigilias, ahí vienen las hermanas o los hermanos, ahí vienen con los muchachitos y ahí en medio de la silla les ponen sus colchas y ahí duermen. Así se hace. Por el Espíritu, aunque sea dormidos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Va a hacer efecto. ¿Qué es lo que la iglesia da una gran aportación? Si no lo sabía. Por eso es que los niños no tenemos que tenerlos en el culto. Amén, amén. Nadie dio amén. El niño no debe de estar en el culto. En primer lugar, le duelen los oídos por el sonido. Sus oídos son muy sensibles. Pero es que ya me lo pueden matar, hermano. No, aquí no hay asesinos, aquí hay cristianas. Entonces, ¿por qué aquí no aprende nada el niño? Aquí es una tortura para la criatura. El niño va a aprender en sala cuna, ahí hay especialidades en sala cuna, y en la escuela bíblica ya de acuerdo a su edad les va a ir enseñando, les enseñan versículos de memoria. ¿Qué puede estar haciendo un niño aquí en el culto de los mayores? Nada. ¿Y por qué los padres los dejan acá? Porque son idólatras. Porque el niño llora. Y si algo parecido hay, pues es pura coincidencia. Amén. Lo que necesita es ser objetivo. ¿Qué es lo que me aporta la iglesia? A la iglesia voy a traer a mis hijos, los voy a meter a la música, los voy a meter a que sean maestritos, a que sean diaconitos, a que sean esto. Ese es el sabio, ese es el que está sembrando, ese es el que quiere cosechar buenos frutos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas. Pero ¿qué es lo que hacen los padres? No impulsan a los hijos a que sirvan. Es denigrar para mi hijo que esté en alguna área sirviendo. Mire ese muchachito, ven hijito, ven. Hey, niñito, ¿cómo se llama él? Venga acá. Corriendo, papito. ¿Cuántos años tiene usted? 11. 12 años, súbese acá. Para que lo vean estas mujeres que no traen a sus hijos a la iglesia.
12 años. La mamá de él, el niño le sonaba así, garrancheaba así, algo así como músico, y la mamá invirtió para meterlo a un colegio de música, y es un músico que ahora, este muchachito tiene valores y tiene principios. Este muchachito está dentro ahora oyendo la grandeza de Dios. ¿Qué será este muchachito? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué será el futuro? Probablemente pueda tener sus deslizones, pero lo que se siembra se mantiene. ¿Dónde están sus hijos? Hay padres que les coartan el que sus hijos sirvan. Mire, esa criatura de 12 años ya es un músico. ¿Y los tuyos qué están haciendo allá? ¿Por qué no los metes habiendo un espacio donde puedan servir? ¿Qué estás pensando? ¿Que van a ser buena gente? Van a ser monstruos. Porque ¿qué es lo que sucede acá? Los de la generación de Josué no cumplieron su rol. Y lo que sucedió fue la desgracia de Israel. Por eso decíamos a manera de tema, descuido en la transmisión generacional. No podemos descuidarnos de transmitir a las generaciones nuevas la verdad de ese Dios maravilloso. Vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por ejemplo, mis hijos cuando estaban pequeños, aunque sea la brava, pero ahí andaban. Nunca me los despegué. Me acuerdo que uno por ahí en esa vuelta ahí, estaba pequeño, de unos 5 años. Yo no voy allá a la escuela bíblica. Véngase, vamos. A la buena y algo a la regañona y algo a la malona. Pero ahí están. Es decir, esto no es pérdida, esto es inversión. ¿Y qué hace uno con un hijo drogo? ¿Qué haría usted con un hijo drogo? ¿Qué haría? No, eso no. Pero ¿qué haría con un hijo mujerero que se casa y luego se divorcia y luego viene otra y viene otra? ¿Qué haría con un hijo estafador? ¿Qué haríamos? Es terrible. Yo conocí a un amigo que su hijo era drogo y lloraba cuando lo encadenaba en la casa. Y apenas le quitaba la cadena, el muchacho se iba otra vez a la droga. Es terrible. ¿Quién es el culpable? Pregunto. ¿Quiénes son los culpables de eso? Los padres. Los padres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La iglesia da una gran aportación, pero no la aprovecha la gente. Los niños había de mantenerlos aquí. Hay papá que el niño está sirviendo y le dice: hoy no vayas. Qué insensatez. Es de empujarlos. Usted tiene que ser fiel a su privilegio. Eso es ganancia. Se va transmitiendo lo de Dios en ellos. Amén. Le voy a decir lo último, y es lo siguiente. Le voy a hablar últimamente vamos a ver, de padres que hicieron su trabajo, ¿verdad? De padres que hicieron su trabajo. Vamos a ver el trabajo de Abraham. Abraham, con sus imperfecciones como humano, hizo su trabajo. Transmitió a su hijo Isaac la grandeza de Dios. ¿Y qué pasó con Isaac? ¿Qué pasó? ¿Un patriarca? ¿Qué pasó con Isaac? Transmitió a sus hijos, tuvo 2 hijos, y transmitió, y uno de ellos agarró más que el otro, el tal Jacob. ¿Y qué pasó? Y Jacob transmitió a sus hijos, y a uno en particular, a José. ¿Qué pasó cuando a José le salió aquella oportunidad de aquella muchacha? ¿Qué pasó?
dijo que no podía deshonrar a Dios. Habían transmitido en José los principios y el temor a Dios. Damos un amén. Que se oiga un amén. En el segundo capítulo, en el capítulo número 1, verso 5 de segunda de Timoteo, dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que ya hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunices. ¿Qué pasó con Loida y Eunices? Esas señoras transmitieron a la nueva generación los principios, el temor a Dios. Y Pablo dice, teniendo en memoria esa fe no fingida, Pablo pudo dar testimonio que Timoteo no era un cristianoide, que Timoteo era un fiel creyente de Dios. Y por eso le dice, y alaba a Loida, que era su abuela. La abuelita estaba introduciendo el temor a Dios a Timoteo. Y luego lo agarra la madre Eunice, transmitiéndole. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué fue lo que cosecharon estas mujeres? Cosecharon a un gran siervo de Dios, el que delegó Pablo como su sustituto. Un gigante, un hombre usado por Dios, a un hombre a quien Pablo le recomendaba asuntos serios. Pero el trabajo estuvo en la abuela y en la mamá. Ellas no le compraron un iPad para que el niño estuviera viendo muñecas de las de verdad, pues, ¿verdad? Para que el niño no estuviera ahí, porque los niños son, hermano, si hasta los chuchitos, pues hay que sacarlos porque se estresan, ¿verdad? El niño no le va a quitar el estrés con un iPad, no le va a quitar el estrés con regalos. Eduquémoslos, porque después te va a... Yo hablé hace un poquito de mi mamá. Agradezco eso que me fue transmitiendo y me sirvió. Ahora le hablo de dos padres irresponsables. Uno que se llamaba Elí, que era pastor, pero irresponsable. Se dedicó al oficio, pero descuidó transmitir la grandeza de Dios. Amén. 2. De un David con todos sus defectos. Pero David erró tanto, que tanta fue su ocupación, que descuidó los hijos. Descuidó la mayordomía de los hijos. Y los hijos le salieron impíazos. Uno se metió incestuosamente con la hermana Tamar. Tamar la violó uno de ellos. Absalón le hizo golpe de estado al papá y vivió con sus concubinas. Y Adonías entró en ambición y tuvo que matarlo Salomón. Estamos hablando de David. ¿Qué pasó? No hizo su trabajo, no transmitió, aun cuando era el hombre conforme al corazón de Dios. Mire qué cuidado hay que tener. No solo hay que, hermanos, pensar que esto es poco o que yo, y lo último que también tenemos que hacer es que nuestros hijos se inspiren en nuestro testimonio, porque no podemos estar hablando lo que no vivimos a nuestros hijos. Que nuestros hijos vean el amor que tenemos por la iglesia,
Que nuestros hijos vean el amor que tenemos por el Dios de la iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que nuestros hijos nos vean sirviendo. ¿Usted cree que no es una inspiración ver a un papá sirviendo de un hijo? Pero ¿qué pasa? Los papás no quieren cargos. Los otros días estamos diciéndole a alguien, mire usted, no, dijo, yo no quiero compromiso. ¿Y qué quiere con sus hijos? ¿Dónde se van a inspirar sus hijos? O sea que el tema, ¿cuál era el tema? Dígalo fuerte. Descuido de la transmisión generacional. El descuido se paga caro, papito. Los hijos, yo conocí a un hijo, a un papá que me dijo, mi hijo dice que el día que venga me va a hacer picadillo. Ah, vaya. Y sabe que a ese hombre yo lo invité muchas veces a la iglesia, nunca tienen tiempo, nunca quieren. Yo no sé si lo mató el hijo, no sé yo, pero eso me dijo en una vez él. Y lo haber matado. Pero cuando el hijo se odia a esta vieja la voy a... Aquí en mexicano no se recuerda hace unos 10 años que un tipo le quitó la cabeza a la mamá porque no le daba para la droga. ¿Quién es el culpable? Pregunto, ¿quiénes son los culpables? No es el que le quitó la cabeza, es la que lo crió. Ahora van a haber hijos que se les tramitan y no van a reaccionar como un Sansón, pero yo hago mi trabajo. Porque el tal Sansón, la mamá lo trabajó y el papá lo trabajó y él nunca quiso. Y por último terminó aplastado. Pero lo lindo es que el padre cumpla su rol, su responsabilidad. Imagínese ver un padre con 2 mujeres y un camino. Imagínese ver un padre, hermanos, viendo novelas, una madre viendo novelas, que en lugar de leer la Biblia no sale de ese Facebook viendo cochinadas. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. ¿Cómo lo podemos ver? Criar hijos es una responsabilidad, señores. No es comerse un bombón. Criar hijos, Dios nos demandará en su momento. Los israelitas de la generación de Josué no cumplieron su rol. Y cayó Israel en la idolatría y en la desgracia por 400 años. Que Dios nos ayude, que este consejo sirva para que corrijamos. Si usted está siendo flojo y medio ocre con sus hijos, déles el ejemplo. Que vean sus hijos que usted va adelante. Que lo vean sus hijos orar, que lo vean sus hijos leer, que lo vean sus hijos servir. Lo va a inspirar. Que sus hijos lo vean que es una persona santa. Lo va a inspirar. El descuido de no transmitir a la generación nueva. El descuido en la transmisión generacional. Cierre sus ojos. Esto es importante. La iglesia ya no necesita